tardes a todo el público que me escucha en esta oportunidad. En este momento, el taller o la presentación que tengo hoy es sobre las características tectónicas y los efectos geológicos o sísmicos en relación con los sismos de Turquía ocurridos el 6 de febrero del 2023. El contenido de la presentación sobre estos sismos de magnitud de 7.8 y 7.5 trato primero el contexto tectónico, las fallas activas importantes, seguidamente los efectos geológicos o sísmicos, ya fuera efectos primarios o efectos secundarios, algunos ejemplos, y finalmente la historia sísmica de la región, donde menciono los principales eventos históricos tanto del siglo XX como lo que va del siglo XXI, y una relación comparativa con casos venezolanos. Ahora bien, entendiendo que el planeta se comporta como un rompecabezas con diversidad de placas tectónicas que se interconectan entre ellas, en el caso que tenemos para esta oportunidad, que es precisamente los sismos de Turquía del 6 de febrero del 2023, intervienen importantes placas como es la placa africana, la placa euroasiática y la placa arábiga. Sin embargo, internamente hay microplacas como es la placa de Anatolia también, y cada una de estas placas pues tiene una forma de moverse, es decir, tiene distintas velocidades como se muestran acá en la imagen. Y ahora nos vamos a un detalle de la zona en donde ocurrieron los terremotos pasados de 7.8 y 7.5 entre lo que es el territorio de Turquía y la zona de Siria al sur. Para ver un poco ese complejo tectónico en el cual nos encontramos, como les decía al comienzo, tenemos la placa euroasiática, tenemos la microplaca de Anatolia, tenemos la placa africana que subduce a esta placa de Anatolia, como se ve en esta imagen, en donde tenemos la microplaca de Anatolia subduciendo sobre la placa africana, y de este lado pues tenemos la placa arábiga. En esta zona precisamente es donde ocurre el primer evento de 7.8 y de este lado ocurre el evento de 7.5. Acá les presento una imagen precisamente de lo que es la amenaza sísmica en toda esta región. Es una región bastante complicada desde el punto de vista de la tectónica activa y con gran cantidad de eventos sísmicos históricos, prehistóricos, que tiene una historia que es bien importante entender y que ahorita pues ha habido esta oportunidad de que hay mucha información en las redes sociales de la cual podemos nutrirnos de toda esta información y de todo lo que está ocurriendo en la zona. En la zona de fallas, precisamente en donde ocurre el evento sísmico, es el sistema de fallas o lo que es la falla noreste de esta placa de Anatolia, que se comporta de una forma transcurrente sinestral en este sentido, y de este lado, al lado norte, pues la falla se comporta de forma transcurrente dextral. Esta es la zona en donde se concentran estos eventos sísmicos recientes de 7.8 y 7.5, y vamos a ver un poco más ese detalle. ¿Qué ocurre cuando se dio el primer evento de 7.8 en Turquía? Seguidamente, un tiempo después, rompe en esta zona. Acá les coloco algo que es bien importante recordar, que cuando se produce un terremoto en un sistema de fallas, al cambiar el estrés al que se someten las otras fallas cercanas, se incrementa la posibilidad de que se produzca otro sismo. A este fenómeno se le llama en geología la transferencia de esfuerzos de Coulomb, es decir, que toda esta zona, producto de este evento tan importante, pues toda esta zona también necesita reajustarse, y es cuando ocurre este segundo terremoto que rompe, es otro sistema de fallas, no es el mismo sistema de fallas del primer evento. Es decir, aquí les muestro también un ejemplo de toda esta información que ha salido a nivel de las publicaciones actualmente, y que explica bien cómo es el comportamiento, cómo es esa zona
de esfuerzos que ocurren en una zona de un importante evento, una ruptura, como es la de 7.8, y luego una ruptura donde se libera otra gran cantidad de energía de magnitud 7.5 en un segmento que, mientras este segmento es una dirección noreste, suroeste, en este caso es un segmento casi este-oeste. Entonces, son dos eventos por separado con muchas réplicas cada uno, y que cada uno pues ocurre muchísimo daño. Acá les muestro precisamente cómo fue ese comportamiento de este evento sísmico principal de 7.8, en donde una placa se mueve con respecto a la otra placa de forma transcurrente sinistral, y donde hay un desplazamiento de aproximadamente entre 3 y 5 metros de desplazamiento. Vamos ahora a continuar con lo que son las evidencias geológicas cosísmicas. Generalmente, cuando ocurren estos eventos importantes a partir de 6.5 en adelante, podemos encontrar con sismos superficiales y con estas magnitudes rupturas de superficie, efectos de fenómenos de licuación de suelos que se generan también. El fenómeno de licuación de suelos se puede generar a partir de sismos de magnitud 5 cuando los eventos son superficiales. En este caso, con estos sismos se generó ruptura de superficie. Acá les muestro algunas imágenes que, a manera de resumen de lo que se ha encontrado en las redes sociales, y se ve cómo era antes la zona y cómo se ve la ruptura de superficie a través de unas imágenes de satélite, en donde el desplazamiento horizontal más o menos observado fue de 3 metros de desplazamiento. Acá hay otra evidencia de otra imagen tomada también de las redes sociales. Las fuentes las voy colocando para que cualquier otra persona esté interesada en ubicarlas, pues allí las van a tener, y pueden observar cómo se ve la ruptura de superficie a todo lo largo de esta zona. Seguidamente, aquí hay otras imágenes que también se han visto en las redes, en donde se ve cómo la ruptura de superficie, eso es un detalle de esta zona, en esta zona que está aquí, esto es un detalle de la ruptura de superficie, y recordando que un sismo de magnitud 7.8 y superficial, seguramente con esta magnitud vamos a tener rupturas de superficie. En el caso de Venezuela hemos tenido rupturas de superficie con sismos de magnitud 6.4, caso del terremoto de Cariaco en el año de 1997, caso del terremoto de 1929 en Cumaná. Se identificó con eventos sísmicos menores a 7, se identificó la ruptura de superficie, y aquí pues se ven evidencias en donde cómo a lo largo de centenares de kilómetros se puede observar esta evidencia. Otra de las características es cómo por donde pasa o por donde se generan estas rupturas de superficie, todo aquello que es afectado pues queda desplazado. En el caso, ejemplo que les muestro acá, de vialidades, hay aproximadamente 3 metros de desplazamiento en la vialidad, y como les comentaba, bueno, en este caso, esta se mueve en este sentido, esto se mueve en este sentido, y por acá está lo que vendría a ser la ruptura. En este caso también se ve la de un riel, como el riel queda desplazado a través de este tipo de ruptura. Otra de las evidencias que también se generan en estos tipos de eventos sísmicos, pues es el fenómeno de licuación. El fenómeno de licuación es una pérdida de la presión de poros, y en donde el terreno se comporta como si fuera una gelatina, y todo aquello que estaba, esto es una imagen antes del evento sísmico y esto es una imagen posterior al evento sísmico en la zona de Turquía. Acá les muestro otras imágenes de fenómenos de licuación de suelo, que son volcanes de arena, que son muy característicos y que suelen presentarse con sismos a partir de magnitud mayor a 5, y también fue observado. Esto es un video del cual saqué unas imágenes del lado del norte de Siria, en donde se observan estas evidencias de fenómenos de licuación, que son
evidencias secundarias, es decir, tenemos evidencias primarias como la ruptura de superficie y luego tenemos seguidamente también vamos a encontrar evidencias secundarias, ya sea licuación de suelos, ya sea deslizamientos, que vienen acompañadas de un evento con estas importantes magnitudes. Ahora vamos a conversar un poco sobre lo que ha sido la sismicidad en este territorio y cómo desde el pasado siglo XX y lo que va del siglo XXI hay importantes eventos sísmicos en toda esta región que están entre 7.8, 7.9, 6. Es una zona que es activa, sísmicamente muy activa, como lo ven en esas imágenes que les estoy mostrando. Acá les muestro algunos de estas rupturas analizadas en el caso del terremoto del 2020 o en el caso del terremoto de 1912, que fue una magnitud de 7.4, o en el caso del terremoto del 2019 con una magnitud de 5.7, o 1999 con una magnitud de 7.6 y se marca la ruptura, se marca la concentración de esfuerzos en cada uno de estos eventos. Acá les muestro otros eventos históricos en la misma más al norte, el caso del terremoto de 1949 o el caso del terremoto del 2020, en donde, como les explicaba anteriormente, es una zona sísmicamente activa y finalmente mi presentación es eso que ocurre en Turquía o que ha ocurrido ya en épocas históricas en Turquía, también lo hemos vivido acá en Venezuela y hemos tenido sismos históricos bien importantes en Venezuela con importantes daños y acá les muestro de que en el caso de Venezuela pues estamos sobre una convergencia de placas también transcurrente, pero transcurrente destral, es decir, del lado norte tenemos la placa del Caribe y del lado sur tenemos la placa suramericana y dentro de estas dos placas o en la convergencia de ambas placas hay unas microplacas que pues son lo que hay grandes importantes deformaciones a todo lo largo de este cinturón de deformación del norte de Venezuela que nos ha generado importantes terremotos, como fue el caso del terremoto de 1812, ocurrido el 26 de marzo, era la época precisamente de la independencia del país, y en donde ocurre el evento en Caracas, simultáneamente ocurre uno hacia la zona de San Felipe y posteriormente, un rato después, un tiempo después, un rato después ocurre un evento sísmico hacia lo que es el estado Mérida en la ciudad de Mérida. Y es un evento que se estima de una magnitud que en el orden de 7, de magnitud 7, con importantes daños tanto en la zona de Caracas como capital, en la zona de San Felipe, Barquisimeto como capitales de estos estados, pero también en la zona de Occidente en el estado Mérida. Entonces, esto lo hemos vivido nosotros a nivel histórico en el país y por eso hay que recordar que estos eventos sísmicos importantes de considerable magnitud pueden causar grandes daños si no se cumple con las normas sismoresistentes cuando se construye y se suele trabajar en el desastre y no en la prevención. Y busquemos hacer al revés, trabajar en la prevención, trabajar en construir mejor para que cuando ocurran estos eventos sísmicos no tengamos un desastre tan grande. Finalmente, acá les dejo algunas de las referencias citadas en esta ponencia y muchísimas gracias por esta oportunidad de hablar un poco de lo que ha sido la historia a nivel de Turquía, desde la historia sísmica y hacer una breve comparación con lo que nos ha tocado vivir en el país como país sísmico en Venezuela. Y bueno, muchísimas gracias por su atención y si tienen alguna duda o alguna pregunta, pues estoy a la orden para exponerla. Bueno, hasta luego. Oportunidad de participar y bienvenidos sean todos los presentes en este trabajo.
hemos hecho una presentación. En este momento yo les hablaré de la experiencia que tengo en la actividad sismológica y las lecciones aprendidas. Ya va. No me está respondiendo para cambiar la diapositiva. No lo sé por qué. Sí, con una tabuladora de licenciada se puede situar en la presentación. Sí, aquí estoy. No sé si ustedes la están viendo. Sí, logramos apreciarla. Entonces voy con el contenido. Listo. Gracias. Bueno, como les decía, sean todos bienvenidos. Disculpen un poco el retraso técnico. En el día de hoy voy a hablarles del planeta vivo, un poco la continuidad de nuestra colega Luz Rodríguez, el área geográfica de Turquía, terremotos de Turquía y Siria, porque afectó también esta ciudad, sismicidad en la secuencia histórica, estaciones sismológicas que monitorearon el evento, lo que son los sismos secundarios, también llamados réplicas, ubicación espacial de la secuencia de sismos, los registros sismológicos y el mecanismo focal, y las reflexiones finales. El planeta vivo, bueno, recordando lo que nos comentó nuestra colega Luz Rodríguez, nosotros vivimos en un planeta que está en constante movimiento y la actividad sísmica nos lo recuerda todos los días. Hay actividad sísmica, como lo podemos ver en el monitor sísmico, que nos va indicando que la actividad está rodeando toda esta zona de fallas o placas tectónicas que chocan unas entre otras y nos indican pues la actividad y la constancia que tienen estos movimientos sísmicos en el mundo, recordando que nuestro planeta está vivo. El área geográfica de Turquía tiene una ubicación estratégica importante porque está entre Europa y Asia, así como entre tres mares, que es el Mar Negro, el Mar Mediterráneo y el Mar Egeo. Entonces, bueno, desde ese punto de vista, entre otras, también ha sido una encrucijada histórica entre las culturas y las civilizaciones orientales y occidentales, y es un país con problemas sociopolíticos muy complejos. El 6 de febrero del 2023 ocurren dos eventos sísmicos muy importantes dentro de este país, Turquía, y uno ocurre de magnitud 7.8 a las 4:17 hora local, a 17,9 kilómetros de profundidad, frente a la provincia de Gaziantep de Turquía, y luego de 9 horas ocurre un segundo evento muy importante de magnitud 7.6, hay otras fuentes que le dan 7.5, y este evento a 10 kilómetros de profundidad también, bueno, genera pues una actividad importante. Este segundo evento, que ocurrió 9 horas después, fue a la 1:24 de la tarde, ocurre frente a la provincia de Kahramanmaraş, en Turquía, a 80 kilómetros al norte del primer evento sísmico, más o menos aproximadamente 80 kilómetros. Esta fuente del Servicio Sismológico Europeo Mediterráneo. A medida que vamos viendo la presentación, podemos conseguir que la magnitud la dan, sobre todo la del segundo evento, 7.6, en otros lugares te dan 7.5, pero esta es una actividad sísmica que se está presentando en este momento. Seguimos teniendo muchos eventos secundarios y las revisiones y reflexiones, además todos los centros sismológicos que estamos trabajando el evento, pues puede haber una diferencia en magnitud, puesto que todavía no hemos tenido la oportunidad de centrar una información más que coincidan todos los centros sismológicos. Las estaciones sismológicas que registran este evento sísmico, acá está una flechita donde ocurrió el primer evento en magnitud, fíjense que esta fuente le da 7.7, finalmente ya es 7.8, y el segundo evento de magnitud 7.6, la localizan más de 150 estaciones sismológicas. Entre eso también hay estaciones
estaciones acelerográficas que las llamamos stop motion, porque miden esas aceleraciones fuertes del suelo. Entonces es importante resaltar que todas estas estaciones sismológicas pertenecen a diferentes fuentes, una Europa unida desde el punto de vista sismológico, con diferentes fuentes que están prestando apoyo con estaciones sismológicas, como es el Geophoton Centrum de Alemania, y el centro de España, el centro de Italia, Francia. Todos tienen estaciones, y el USGS de los Estados Unidos, como monitoreo de actividad, también se encuentra activando la información. Dentro de la sismicidad histórica, ya nos hablaba Luz, 50 años de historia, viendo desde 1970 hasta el 2000, hemos visto pocos eventos de magnitud mayores a 6. Ocurrió uno en 1977, creo, ahorita vamos a ver el detalle. Otro evento sísmico de esa magnitud después de 1990, antes del año 2000, y finalmente 2020 tuvimos una actividad cerca del mar Egeo que causó ciertos daños estructurales, incluyendo un tsunami. Y el día de hoy, en 2023, ocurre una sucesión de eventos sísmicos, que es lo que nos trae ahora a esta presentación, y vemos dos sismos importantes de magnitud que digamos que se salen dentro de lo que se tenía esperado. Esta es una información que coincide pues con el análisis que nos dio la doctora Luz Rodríguez. La secuencia histórica de estos eventos, ella lo resaltó la compañera Luz, pero voy a resaltar poco a poco para que vean que en 1912 tenemos una liberación de energía. Luego en 1939 hay otra liberación de energía, que es esta línea amarilla. 1943 tiene un segundo evento, se rompe de nuevo la falla de Anatolia. En 1944, un segmento que no había sufrido daño. En el 99 se rompen dos segmentos de esa falla. El espacio, digamos, que faltaba se rompe en 1967. Y ahorita, 2023, termina de manifestarse la ruptura de la falla de Anatolia, tal como nos lo explicaba la doctora Luz. Aquí es importante resaltar que falta por romper el área de Estambul. Es importante, bueno, que se señale que la actividad sísmica donde ocurrió un evento en el pasado, con seguridad va a ocurrir uno en el presente. Conversando un poco, revisando todo lo que es el catálogo sísmico de las fuentes del ISC y del Centro Sismológico Euromediterráneo, podemos ver cómo aquí están localizados todos los eventos sísmicos históricos de 1960 hasta los ocurridos. Aquí solamente podemos ver el principal, el que ocurrió a la 1 de la madrugada. Y vemos que a la 1:17, y vemos esta cantidad de puntitos amarillos pequeñitos, son sismos de menores magnitudes que han ocurrido siempre, pero generalmente los sismos importantes se desarrollaron en esta actividad sísmica del día 6 de febrero. Entonces podemos ver, a veces hay actividad sísmica pequeña, sabemos que hay una manifestación de una falla. Esto va consono con las observaciones de la doctora Luz. Lo mismo nos ocurre en Venezuela, tenemos mucha sismicidad moderada y eventos sísmicos casi imperceptibles por las personas, pero la posibilidad de la ocurrencia de sismos importantes no debemos perderlas de vista. Esta secuencia de sismos secundarios, como les decía, tenemos el sismo principal que ocurrió a la 1:17, 7.8 en magnitud, y 11 minutos después ocurre un 6.7. Parte de los daños que observamos, el colapso de estructuras, observamos en los videos que hay colapso y después ya la gente está retirada y se vuelve a observar el colapso de un edificio. O sea que una persona pudo haber tenido 11 minutos para tomar decisiones y salir de la estructura, y posiblemente pudieron salvar su vida. Y después de 9 horas ocurre un magnitud 7.6, 7.7, está en esta fuente, y a 10 kilómetros de profundidad. Ambos eventos fueron superficiales, lo cual le da la característica y la observación de que son dañinos. Los eventos superficiales de grandes magnitud con seguridad producen ciertos daños dependiendo de la parte estructural y de dónde ocurran.
Entonces, bueno, ese día 6 hubo muchísimas réplicas. Día 7 estoy hablando de muchos sismos secundarios superiores a 5. O sea, pueden imaginarse estar sintiendo tanta actividad durante un día, toda esta población afectada. Dentro de los registros sismológicos podemos observar el primero, el de la izquierda, es el sismo de magnitud 7.8, que ocurrió a las 4:15, que esto es hora GMT, es decir, a las 1:15 en la madrugada. Y el segundo evento sísmico lo vemos a la derecha, de magnitud 7.6, ocurrió a las 1:24 de la tarde. Esto para los estudiosos de la sismología vemos que son unas señales muy limpias, muy claras. Esto es característico de una fuente o una red sismológica bien conservada, bien estructurada. Esta fuente es capturada por las estaciones del USGS de los Estados Unidos. Y bueno, podemos observar y halago un poco la calidad de los registros y las análisis que se han hecho respecto al evento. Les recordaba que, bueno, todavía estamos en revisión, todavía se están haciendo algunos detalles de adaptación de los análisis, pero que todo está coincidiendo de manera coordinada. La ubicación, solamente el primer día pudimos observar la ocurrencia de una sucesión de eventos sísmicos que están bien distribuidos. Ya estamos incluyendo el segundo evento sísmico que ocurre 9 horas después, y vemos la cantidad de dirección que toman los eventos secundarios en esta actividad sísmica. En la parte de la gráfica de la izquierda, en la parte de abajo, digamos, esta grafiquita pequeña muestra cómo esos eventos sísmicos, desde el principal hasta el que ocurrió a segunda hora, el que ocurrió más tarde, todas las réplicas pasan de 5 y 6, son de magnitud 5 y 6. O sea que los daños, también pudiésemos decir, la cantidad de estructuras que quedaron débiles, posiblemente estos segundos eventos sísmicos causaron más daño a las estructuras. De todas maneras, el análisis de lo que ocurrió pues vendrá más adelante con las disertaciones de nuestros colegas especialistas en ingeniería sismoresistente, y tardaremos un poco más de tiempo para sacar las conclusiones respecto a ese evento. Una observación importante es que se habló de la ocurrencia de un tsunami producido de este evento sísmico, el principal, el 7.8, que es el evento que está más cercano a la costa. Se hicieron estudios de los mareógrafos y se ven las señales mareográficas del nivel del mar sin tratar o la corrección por marea, y luego que se hace la corrección por marea, en efecto se ve la diferencia en las señales que da el mareógrafo, que nos indica que sí existió la ocurrencia de un tsunami. Frente a las costas de Famagusta, en Chipre, que es una isla que se encuentra por acá abajo, si vemos el grafiquito de la derecha, pequeño, las olas de tsunami se registraron entre 0,17 y 0,12 metros, y en Alejandreta 0,13 metros, de acuerdo a las fuentes del USGS. Entonces, este evento sísmico produjo un tsunami muy pequeño, pero lo originó. Vamos a ver más adelante, si seguimos haciendo los análisis de la ubicación espacial de la secuencia, vamos a ver el detalle que solamente aquí se filtraron los eventos sísmicos del segundo evento y solamente vemos los que ocurrieron durante la ocurrencia del primer evento. Estamos hablando de alrededor de 280 kilómetros de ruptura. Eso lo tomamos en cuenta para hacer los análisis de tsunami. Esta ubicación espacial de secuencia de este 7.8 dentro de los 300 kilómetros del evento principal. Después del evento principal se tomó en cuenta los 300 kilómetros y se observa cómo la distribución de los epicentros, el epicentral del sismo principal y sus sismos secundarios están completamente cónsonos con los movimientos de la placa de Anatolia, tal como nos los explicaba la colega Luz Rodríguez. Si hacemos la misma observación, pero tomando en cuenta el segundo evento que ocurrió 9 horas después, podemos ver cómo la actividad sísmica está asociada a un espacio también de la falla que causó una
una como reflexión de parte de los sismólogos pensando si se trataba de otra falla. Ya actualmente podemos decir no se trata de otra falla, sino de la misma falla de Anatolia, solo que se rompió este pedacito que está pegado, digamos, de la falla principal, digamos, la falla de Anatolia, que se extiende. Dentro de esos 300 kilómetros hicimos lo mismo y también vemos distribución. Ahora el segundo sismo generó un sismo secundario, pero de forma horizontal, y algunos que ya vendrían del primer evento sísmico. El mapa de tensor del momento sísmico, o también llamado mecanismo focal o pelota de playa, nos indica las características de la falla que produjo el evento sísmico. Acá tenemos los resultados del mecanismo focal o el mapa de tensores de momento de distintas fuentes. Por ejemplo, podemos dar el ERD, el GFZ de Alemania, el USGS de los Estados Unidos, etcétera, y todos los mecanismos coinciden, como lo decía nuestra colega Luz, con una falla transcurrente sinestral. O sea, es un choque que hay entre las dos placas, la placa árabe con la placa de Anatolia, y esa ruptura, ese choque generó pues este gran evento con esta liberación de energía importante, y todo coincide con quién fue la placa que se movió. De acuerdo al mapa de tensores, también a nosotros nos interesa conocer el buzamiento y el deslizamiento de esta falla, y toda esta información nos los dan los mecanismos focales, que en líneas generales, aquí tenemos mecanismos de los sismos secundarios que son importantes también, y todos van coincidiendo con la falla de Anatolia. Unas reflexiones y lecciones. Nosotros podemos observar el mapa de la izquierda, que es el que refleja el sismo principal, y un programa que tiene el centro de Estados Unidos, el USGS de los Estados Unidos, manejan un chain map, que con eso evalúan inclusive los daños que pueden generar el evento sísmico y las intensidades. Esto posiblemente lo va a explicar la profesora Zulay, pero en líneas generales este chain map, cuando lo corre el USGS, podemos observar que el sismo principal tiene una longitud de daño del orden de 7 en intensidad y 8, muy importante. Inclusive hablan de intensidad 9, puesto que fue muy dañino a lo largo de la zona epicentral y de la falla tectónica. Cuando se hace esa misma corrida del chain map, pero solamente para el segundo evento sísmico que ocurre a la 1, también se observa la distribución de daño en todas las áreas epicentrales a más de 280 kilómetros de profundidad aproximadamente. Entonces podemos ver cómo está distribuida los daños a la población, los daños estructurales, y la distribución de los sismos secundarios que generaron la ruptura de esta falla de Anatolia en el segmento que, como les mostraba inicialmente, faltaba por romper o hacía mucho tiempo que no ocurría. Entonces, importante, una reflexión. Mucha gente pierde la vida, a pesar de que no se pueda decir que no es importante. Uno generalmente recomienda las acciones que hacer en caso de un sismo: agáchate, cúbrete, agárrate. Pero este evento sísmico nos abre los ojos para hacer una reflexión y una revisión de lo que ocurrió desde el punto de vista estructural y la pérdida de vidas y bienes. Bueno, quisiera recordar que la clave es la decisión temprana para el reforzamiento estructural. Esa es una reflexión importante. Y decirle que desde Fundisi investigamos la realidad sismológica nacional para orientar las acciones que salvan vidas en caso de terremotos y tsunamis. Por ahora quedo atenta a alguna pregunta y gracias por su amable atención. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Estamos en esta ocasión vamos a hablar un poco sobre lo que son las lecciones aprendidas del terremoto de Turquía 2023.
un sismo que fue reportado por algunos entes como un 7.8 y otros entes e investigadores han reportado como un 7.7 en la ciudad de Kahramanmars, en Turquía, el 6 de febrero. Yo voy a darles una breve introducción, ya que aún considero que es un poco pronto extenderse ampliamente sobre el tema, ya que hay estudios por realizar. Buenas tardes, disculpe, ingeniero Ramírez, escuchamos una retroalimentación en la sala. Muchas gracias. Ok. Bien. ¿Me escucha? Sí, allí le escuchamos. Bien. En la primera lámina observamos algunas de las principales estaciones que observaron el sismo, donde fue calificado como 7.7. Algunos... Perdón por la interrupción. Por favor, agradecemos al resto de los participantes silenciar sus micrófonos. Muchísimas gracias. ¿Me escuchan? Adelante, ingeniero. ¿Continúa la retroalimentación? Sí, continúa la retroalimentación. ¿Ahora? Por favor, ¿podemos probar? Sí. ¿Me escucha? Sí, allí me parece que le escuchamos perfectamente. Muchísimas gracias, ingeniero. Muy bien, entonces continuemos. Voy a regresar a la primera lámina. Ya. Tenemos entonces aquí algunas de las principales estaciones que registraron el sismo. Como ya he mencionado, algunos institutos han reportado el sismo como un 7.7, otros como un 7.8. En este caso, quizás aún sea algo temprano para determinar magnitudes finales y resultados finales. Sin embargo, todos concuerdan con que fue una magnitud bastante considerable y de que el sismo fue somero. Para saltar directamente de la parte de ingeniería, entonces observamos aquí lo que pudiesen haber sido los espectros de diseño según las normas de sismo construcción y sismo resistencia del país y cómo la respuesta del terreno pudo probablemente haber excedido las normativas. Es decir, que este evento desafortunadamente pudo haber sido un evento que era difícil de predecir, para al menos bajo esta perspectiva, ¿no? Sí podemos observar entonces que al menos 3 tipos de normativas aún fueron insuficientes en predecir este sismo y la verdad es que pudo haber tomado a la población por sorpresa. Sin embargo, es importante que comprendamos que la sismicidad de este evento probablemente fue altamente atípica, aun cuando, bien como lo menciona la doctora Luz y como lo retoma la ingeniero Gloria, bien lo menciona que pudo haber sido un contexto geodinámico bastante importante el que pudo haber generado esta sismicidad. Bien, continuamos un poco observando acá lo que ha sido el registro de sismicidad desde el evento principal, que se estima que fue entre un 7.7 y 7.8, a la 1:17 UTC. Luego vino un segundo evento 7.5 que también pone en un rango 7.5-7.6. El 6 de febrero a las 10:24:49 UTC.
Luego continúan numerosos sismos ocurriendo de magnitudes importantes como el 6.6 y el 6.7. A partir de allí, pues continúa un número de réplicas importantes que las van contabilizando al menos bajo este estudio hasta la fecha 12. Si observamos un poco cómo fue la distribución de esa sismicidad, entonces tenemos que pudiésemos hablar de probablemente cerca de 4.000 o 5.000 eventos sísmicos, y adicional a ello pudiésemos decir que eventos de menor magnitud hasta eventos mayores, pudiésemos hablar de incluso una rata de 3.8 con 3.857 eventos por hora, de 2.5 a 3, de 3 a 3.5 de 2.744 eventos por hora, y así sucesivamente. Se observa cómo va decreciendo la cantidad de energía que ha sido liberada en el terreno. Y bueno, podemos ver cómo ha ido haciéndose esa disipación de esa energía desde un punto exponencial hasta que disminuye a cero. Si continuamos, podemos observar entonces lo que ha sido la distribución de esa sismicidad y cómo esa sismicidad ha ido cambiando la distribución de los esfuerzos dentro de la corteza en esa región. También es importante recordar en esa área que pudiésemos estar hablando de ciudades con mayor a 30.000 habitantes. Entonces, en términos de vidas humanas, tenemos un saldo importante de personas. Si seguimos observando lo que fueron las aceleraciones pico registradas por la red acelerográfica del lugar, tenemos aceleraciones pico de hasta de 0.59, 0.66 y hasta 0.86 en su punto más álgido. Y la zona de ruptura, que también indudablemente ha sido un tema que aún pienso yo que se debería estar evaluando. Pero bueno, estos son estudios preliminares que han ido surgiendo en la medida en que la situación en Turquía ha ido. Un cordial saludo para todos. Por acá le hace la ponencia la ingeniero Carmen Zulay Ginés, directora del Departamento de Ingeniería Sísmica de la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas, Funvisis. La ponencia de hoy será tratada desde la perspectiva de la sismoresistencia, daños y normas, como parte integrante del tema de terremoto de Turquía 2023, lecciones aprendidas. Bueno, vamos a comenzar. Tenemos como contenido una pequeña introducción, un concepto de qué es sismoresistencia, el apoyo que está realizando Funvisis como parte integrante del equipo de la Fuerza de Tarea Humanitaria Simón Bolívar, las primeras observaciones que han hecho nuestros investigadores, los daños, las normativas y las lecciones aprendidas. Vamos a comenzar. El evento que sacudió a Turquía y a Siria fue constituido principalmente por dos sismos destructivos de magnitud de 7.8 y 7.5 respectivamente, y ocasionado por la activación de fallas del sistema al este de Anatolia, con profundidades de 17,9 kilómetros el primero y 10 kilómetros el segundo, y que según datos aportados por la red de acelerogramas de Turquía indica haber alcanzado valores máximos próximos a 2 veces la aceleración de gravedad.
lo cual puede de alguna manera explicar las causas de la gran cantidad de daños en edificaciones y el elevado número de víctimas fatales y heridos. Esta característica de este evento poco común fueron explicadas desde el punto de vista de geofísico y de tectónico o por las investigadoras que me antecedieron. Vamos a hablar de sismoresistencia. Todos sabemos que los sismos no se pueden predecir, no sabemos cuándo y dónde van a ocurrir. Tampoco podemos determinar su magnitud y duración. Solo tenemos la certeza de que la contribución del sismo sobre las cargas que soporta un edificio van a controlar su diseño estructural, y sobre todo cuando estos diseños no están acorde a los previstos en los códigos o normas establecidas para las edificaciones sismorresistentes. Entonces podemos ver que el no acatar los parámetros mínimos establecidos en estos códigos para la estabilidad de las estructuras ante un evento sísmico van a sufrir severas afectaciones. En ingeniería sísmica llamamos carga sísmica, o es un concepto pues que define las acciones o lo que ocasiona el evento sobre la estructura. Eso hace muchas veces que desestabilice la estructura, puesto que el mismo debe soportar estas cargas que vienen direccionadas por el suelo y que pueden influir, sobre todo si la edificación tiene alguna estructura adyacente, adosada, puesto que ese movimiento que es producido por la carga sísmica hace que la estructura o edificio pueda golpear a la estructura que tiene al lado, y dependiendo de si el elemento estructural de una viga da contra la pared del edificio subsiguiente, puede afectar la estructura. Y si la edificación no está construida conforme a los parámetros que se establecen en las normas sismorresistentes, aunado a las condiciones de sitio que se puedan tener, un evento sísmico como las proporciones que tenían los que afectaron a las zonas de Turquía y Siria, indudablemente van a ocasionar el desplome o el derrumbe de las edificaciones. Debemos entender que en el caso de un sismo muy fuerte, una edificación sismorresistente, aunque presente daños, no va a colapsar, lo cual minimiza la pérdida de vidas y bienes materiales. En el caso del terremoto de Turquía, tenemos la condición especial de que ocurrió un primer evento sísmico que pudo de alguna manera afectar las edificaciones o las estructuras y dejarlas con ligeros daños. Pero posteriormente, unas horas después, ocurrió otro evento sísmico que pudo contribuir a que estas primeras estructuras que fueron afectadas por el primer evento sísmico y que habían sido de alguna manera soportado la carga sísmica inicial de este primer evento, en el segundo colapse. No le daba chance a las personas de desalojar los inmuebles, y es lo que pues ha incidido en que haya la pérdida de vidas, y también de muchos edificios colapsaron, pues, y hay pérdida también de bienes materiales. Inmediatamente después del sismo que ocurrió el 6 de febrero, se habilitó un equipo de Fuerza de Tarea Humanitaria Simón Bolívar, en el cual Funvisi está prestando apoyo a través de los ingenieros Mario Rendón y Julián Ascanio, que son investigadores del Departamento de Ingeniería Sísmica. En las gráficas que están acá podemos apreciar el equipo al momento de su salida el 8, y en la foto inferior
el equipo a su llegada a Turquía. En las fotos centrales tenemos a nuestros investigadores realizando labores adicionales a la misión a la que le fue encomendada y apoyando a este equipo de fuerza de tarea en las labores que se vienen realizando para el rescate de las personas que quedaron atrapadas bajo los escombros de los edificios colapsados. Por acá tenemos unos videos que queremos compartir con ustedes en la que además de las tareas que tenían que desarrollar estos ingenieros y que van enmarcadas en un proyecto de inspecciones postsísmicas para verificar un instrumento que diseñó el departamento con la finalidad de hacer inspecciones rápidas de corta duración en edificaciones para definir habitabilidad de las estructuras posterior a un evento sísmico. Estas inspecciones son de carácter ocular, visual, y procuran hacerse pues con este instrumento diseñado por el departamento para que se pueda dar a conocer las primeras observaciones en relación a si el inmueble puede o no puede ser habitado en el caso de que no sufra colapso total. Además también se aprovecha la ocasión para realizar las primeras observaciones sobre la situación evidenciada producto del colapso de los inmuebles. Hola, soy Mario Rendón de la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas. Nos encontramos en Silla, en la provincia de Latakia, haciendo las inspecciones de la estructura colapsada. Esta estructura que ven aquí es una edificación de 5 pisos que carece de normas suficientes sísmicas que hemos podido observar, con lo cual la carencia de normas podemos notar que se tiene esa edificación que vemos atrás, ausencia de vigas altas en 2 direcciones. En cuanto al acero, podemos notar un acero, digamos, muy pobre. En cuanto a los estribos, también se pueden notar aceros lisos. Y todo esto ha sido producto de la baja calidad, digamos, que de los materiales y a nivel constructivo. Esto hace que estas estructuras queden vulnerables en cuanto a un sismo, y por eso existe el colapso total de las edificaciones. En cuanto a otras que vemos atrás, que quedaron de pie, pero tienen bastantes daños en cuanto a columnas, paredes. Saludos a todos. Saludos, soy William Ascanio, soy ingeniero civil del Departamento de Ingeniería Sísmica de la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas. Hoy me encuentro acá en Turquía, en Adıyaman. Soy parte de la fuerza de tarea humanitaria Simón Bolívar, que vino de Venezuela para acá, tanto para Siria, tuve un grupo, y se encuentra acá en grupo. Aquí podemos apreciar detrás de mí un edificio que colapsó. Más hacia allá hay un edificio que cayó el primer nivel, se dice que por falla por planta baja libre. La mayoría de los daños que se encuentran es el tipo de agregado por la calidad de los materiales, el acero comúnmente silicio de los edificios que han caído, y la configuración. Hay muchas edificaciones que no presentan las vigas altas en ambas direcciones. Fíjense que en la parte de aquí atrás hay un edificio de construcción nueva y sí presenta vigas altas en ambas direcciones. No se tiene con exactitud qué cantidad de edificios colapsados, pero lo que sí se puede apreciar que en cada manzana hay aproximadamente 1 o 2 edificios colapsados
y varios comunitarios fuertes, no estructurales y estructurales. Claro, bueno, los videos fueron preparados evidenciándose la situación en dos zonas particulares en las que están destacados estos ingenieros y la que se hacen unas primeras observaciones que a continuación les vamos a mostrar. Esto que estamos evidenciando acá es en Siria, en donde se muestran detalles de elementos estructurales en edificios que se desplomaron y que, como les anunciaba en el video el ingeniero Mario Rendón, se puede apreciar baja calidad de concreto y armaduras con acero liso. Se puede apreciar acá en estos elementos que el acero de refuerzo utilizado tanto en las columnas como en las losas consiste en acero no estriado, que nos permite, pues, según las normas, la adherencia entre el concreto y este elemento, el acero. Se puede apreciar también que hay punzonamiento de esta columna en una losa, producto de la carencia de vigas altas en dos direcciones. En otro elemento que tenemos por acá se puede comprobar también o verificar la situación del acero inapropiado, que no está acorde a las especificaciones que permitan certificar su resistencia. De las primeras observaciones de nuestros investigadores y en base a dos edificios que fueron afectados en la población de Latakia, se hizo un balance de la situación en cuanto a las personas afectadas. En el edificio número 1 habían 24 habitantes y en el número 2 habían 22. El edificio 1 presenta 9 sobrevivientes, en tanto que en el edificio número 2 sobrevivieron todos los habitantes. Hay un desaparecido en el edificio 1 y 14 fallecidos. Lo que llama la atención de acá es que se hace la comparación porque son edificios que tienen una estructura bastante semejante. Ellas consisten en edificaciones de concreto armado, no son muy altos, generalmente tienen entre 5 y 6 pisos y no son de una data muy antigua. Algunas edificaciones son desde el 2019, es decir, 4 años. Y en todas se observa el problema que hay con un acero que no cumple con las especificaciones, tiene estribo de doble de 90 grados y las separaciones entre los estribos no es uniforme. Hay distancias entre 25, 20 y hasta 30 centímetros. Lo otro que se puede observar es por la disgregación del concreto, que hay una granulometría deficiente de los agregados gruesos del concreto. Y bueno, falla por punzonamiento, por lo que decíamos, de que no se cuenta con las vigas correspondientes y hace presumir pues que no se cuenta o no se tienen normas para edificaciones sismorresistentes adecuadas. Por acá tenemos dos edificios donde se corrobora pues lo que estamos diciendo de que no son estructuras o edificaciones de mucha altura. La que tenemos acá a mi izquierda es una estructura que estaba en construcción y se mantuvo en pie. La que está en el lado derecho también es una estructura que se mantuvo en pie. Esta ciudad en donde están ubicadas estas edificaciones está a 270 kilómetros de la zona epicentral, lo cual pudiese justificar el hecho de que aún se mantengan en pie. En ambas construcciones se observa la ausencia de vigas altas en las dos direcciones y en la segunda de la derecha se ve que hay discontinuidad de los elementos verticales o columnas que soportan a la estructura. Nuestros investigadores, una vez que conforman el equipo
de la tarea compartida, pues, para hacer las inspecciones allá tanto en Turquía como en Siria, no solo concretan el trabajo que llevaban asignado desde acá, sino que también se comprometieron con el equipo y realizaron labores de rescate de víctimas dentro de los escombros. Eso fue un trabajo que se realizó en las primeras horas, en las primeras semanas en que estuvieron allí en el sitio. Entonces, básicamente su trabajo se abocó en los primeros momentos en apoyo a los equipos de rescate, más que a la inspección de las edificaciones con posibles daños y colapsadas, puesto de que habían aspectos también que incidían en la ejecución de su tarea, como eran las condiciones climáticas, que eran temperaturas por debajo de los 6 grados, las condiciones del idioma, condiciones religiosas y la situación política, pues, que viven estos países, sobre todo en Siria. Por condiciones religiosas hay días en que no se puede elaborar, y también para apoyar un poco a estas ciudades sumidas en esta gran tragedia, el grupo de rescatistas realizó actividades para compartir con la población y tratar, pues, de que se tuviesen unos momentos de, si se quiere, libres del estrés, pues, que ocasiona esta situación de tragedia, pues, por la que están pasando. En cuanto a Turquía, se hicieron pocas inspecciones, como les indiqué anteriormente, dado que no está permitido, pues, acercarse a las edificaciones que han sido desalojadas, y el trabajo más que todo se hizo con elementos estructurales de edificaciones colapsadas, en la que se ha venido evidenciando el hecho de que no se cumple con lo previsto en las normas. Hay una distribución deficiente del acero de refuerzo en las armaduras de los elementos estructurales. Se puede apreciar la disgregación o separación del concreto. Se puede ver que hay una mala dosificación en el mismo. Se puede ver también que en el acero que debía preverse en los nodos donde se juntan las vigas con la columna, no está confinado, y en diversas situaciones en elementos que pudieron ser observados entre los escombros. Acá se repite la situación de que con el concreto, que es de mala calidad, tiene deficiente granulometría, y el acero de refuerzo no reúne las condiciones específicas, técnicas, que pudieran ayudar de alguna manera a mantener la estabilidad de la edificación. Más fotografías en las que podemos evidenciar situaciones con el concreto, con el acero y con el sistema constructivo, en donde se ve que hay losas de entrepiso con unos espesores muy grandes, lo que da lugar a que se presente la situación de columna débil. En cuanto a los severos daños causados por los sismos en estas edificaciones, y en base a las investigaciones que han hecho nuestros ingenieros, podemos deducir que si no existía una norma sismo resistente, por lo cual no fue aplicada, o si existía una norma pero se incumplió en su aplicación, o si se aplicó una norma que resultó insuficiente. Otro aspecto importante a considerar es el control, la supervisión por parte de las autoridades competentes, así como las sanciones previstas y aplicables por incumplimiento. Del resultado de todas las observaciones y de las inspecciones que se hagan, dependerán las recomendaciones que ayuden a diseñar las políticas públicas eficaces, rigurosas y sostenibles en materia de gestión de riesgo sísmico para proteger a la población en general,
de la vulnerabilidad estructural a la que fue expuesta. Esto es porque según las evidencias, pues podemos nosotros concluir que no hubo una supervisión adecuada en la ejecución de los trabajos y que se hizo flexible pues en la ejecución de la obra y no se realizó conforme a los criterios o a los parámetros mismos que establecen las normas de sismoresistencia para edificación. Como lección aprendida y considerando el material que enviaron nuestros investigadores, podemos inferir que el colapso de las edificaciones fue ocasionado por varias circunstancias, entre las que podemos citar el correcto dimensionado de los elementos estructurales, losas pesadas sin viga de soporte y apoyadas sobre columnas débiles, pésima calidad de los materiales empleados, falta de una supervisión adecuada y, por supuesto, la más importante de todas, un sismo muy fuerte, superficial, cercano y de larga duración. Como reflexiones a las imágenes que hemos recibido de nuestros investigadores de los sitios afectados, nos permitimos dejar estas preguntas. ¿Estamos respetando las consideraciones previstas para las construcciones en la zona de elevada amenaza sísmica? Las nuevas construcciones están apegadas con lo establecido en los códigos o normas sismoresistentes vigentes. Se ha ejercido un apropiado control en la ejecución de las obras para garantizar el cumplimiento de las especificaciones técnicas del diseño y la calidad de los materiales empleados. Se han tomado medidas para la adecuación de las edificaciones de vieja data, especialmente las de alto impacto y las esenciales con deficiencias estructurales. Y finalmente, hemos realizado una efectiva alfabetización de la población para prepararnos a afrontar el antes, el durante y el después de los embates de un sismo de grandes dimensiones. Muchísimas gracias por su atención y me mantengo atenta ante cualquier duda que haya podido surgir de... Bueno, muchísimas gracias. Buenos días a todos los participantes. Un saludo muy cordial de donde nos estén observando. Bueno, el día de hoy vamos a estar disertando lo que son las lecciones aprendidas posterior al terremoto de Turquía del 2023, el 6 de febrero. Bueno, actualmente con ustedes la licenciada Maya Durán, como lo dijo nuestra compañera directora técnica Ana, soy la directora del Departamento de Investigación Social y Divulgación. Entonces iniciaremos. Para esta presentación tenemos un enfoque, tenemos 3 aristas, en el cual vamos a trabajar un poco sobre los fenómenos avistados, el comportamiento humano y la parte de prevención sísmica. Como todos ya sabemos, el terremoto de Turquía fue el día 6 de febrero a las 4:17 de la mañana con una magnitud de 7.8. Antes de dar inicio a entrar en materia del desarrollo, es importante resaltar que esta disertación también es importante saber que los insumos tomados para esta presentación fueron de algunos investigadores oficiales y otros, bueno, son de fuentes independientes. Para los fenómenos observados, tenemos 2 fenómenos importantes, que son el comportamiento animal y las emisiones de luces. En el comportamiento animal, algunas especies adoptaron algunas conductas inusuales o poco comunes, por no decir que tenían una inquietud en un cierto momento antes de efectuarse el sismo de alta magnitud. Entonces, dentro de esto, de estas observaciones, tenemos unos estudios realizados por el Servicio Geológico de USA, en Estados Unidos, que indican que algunos animales tienen algún sentido o algunas sensaciones más agudas que otros, igual son perceptibles a lo que son los indicios de las ondas sísmicas. Pero no por ello quiere decir que puedan percibir sismo o en este caso que puedan
ser parte de una proyección antes de un sismo. Entonces, bueno, estos científicos determinan de que los animales pueden percibir la onda P, que es la onda inicial de un evento sísmico, lo cual viaja con mayor rapidez, pero poco perceptible para lo que son los seres humanos. Por eso es que ellos se inquietan al sentir algo inusual y por eso empiezan a ladrar de una manera distinta. Por lo menos las aves, como lo podemos ver en la imagen de nuestras aves, están sin sentido porque obviamente es algo extraño para ellos. Luego, arriba lo que es la onda S, que es la onda secundaria, que viene con mayor fuerza, mayor impacto, la cual es más perceptible para el ser humano. Es por esto que uno de estos fenómenos actualmente se encuentra en estudios, otros ya han determinado algunas conclusiones, pero se ha visto en algunas ocasiones en algunos terremotos ya ocurridos. En la parte de las emisiones de luces, tenemos que en Turquía se pudieron observar antes y durante el sismo unos destellos de luz, como lo podemos ver en las imágenes, que no son extrañas, porque también se pudo observar en el sismo de la Ciudad de México de 7.7 de magnitud, y en un sismo de Chile también se pudo observar estas luminiscencias. Entonces, para este tipo de fenómenos también se abordó un estudio por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México con el investigador Juan Hernández, donde él nos indica que el origen de las luces en el cielo pueden ser causadas por dos motivos. Uno de ellos, el primer motivo, puede ser en la duración o en el movimiento sísmico. Las oscilaciones provocadas pueden ser por cortocircuitos de algunos transformadores o algunos cables de luz, por eso es que se ve a la distancia. Y el segundo motivo puede ser un fenómeno lumínico que se produzca por los choques de las placas tectónicas, las cuales podrían generar una carga eléctrica. Esos son estudios iniciales que se están realizando, aún no son concretos, pero se está elaborando estos estudios en diferentes espacios, al igual que el comportamiento animal. Entonces, continuamos con nuestra segunda arista, que viene siendo el comportamiento humano. Dentro de este comportamiento es importante resaltar que el tema de la autoprotección es muy similar a lo que es el tema de la ingeniería sísmica, como lo estuvo comentando nuestra compañera Carmen Zulay. La ingeniería sísmica post-evento. Nosotros podemos validar una información, un método o un protocolo de autoprotección posterior a un sismo. A medida que van transcurriendo las consecuencias, nosotros vamos a ir validando la efectividad de un protocolo de autoprotección. ¿Y cómo lo validamos? A través de las experiencias valiosas que podemos tener de algún sobreviviente, de aquellas personas que fueron rescatadas y salvadas en aquel momento. Pude tener contacto con algunos de los chicos que están en Turquía, con William Ascanio. Por temas técnicos no pudimos montar el video, pero se pudo tener algún testimonio de una de las personas que estuvo allá, que fue sobreviviente, el cual describe un poco lo que es lo que sucedió. Entonces, el comportamiento humano, tenemos que destacar que fue un sismo un poco inusual, un sismo ocurrido a las 4:17 de la mañana, lo que nos da un margen de no poder realizar nuestra autoprotección consciente, ya que estábamos en horas de descanso, se encontraban durmiendo toda la población y ocurre el movimiento sísmico. Como podemos observar, por el producto de la hora, tuvimos un número de consecuencias, y esas consecuencias, bueno, el fallecimiento y el número de víctimas en números altos, como podemos observar en la gráfica. En el sismo de Turquía de 7.8, hasta los momentos se encuentran 35.000 fallecidos para el día martes. Estas son estadísticas del día martes. Tenemos un número de más de 105.000 personas heridas. Para el sismo de Siria de 7.5, tenemos más de 5.700 personas fallecidas y 14.500 personas heridas. También dentro del comportamiento humano tenemos una situación sociopolítica que se está manejando desde hace más de 10 años
en lo que es el país en Siria, donde se encuentra una guerra civil entre la misma población. Unos no están de acuerdo con el gobierno que se encuentra, y obviamente se encuentra allí están algunos grupos armados, los cuales no ha dejado un poco hacer un poco más práctica los rescates, ya que bueno, lo que es la parte de insumos, la ayuda humanitaria ha llegado muy poco a esas zonas de Siria, y es lo que ha afectado también, aparte de la población, desde sus fallecimientos por falta de insumos. Y bueno, también lo de la parte climática los ha afectado, ya que muchos han perdido sus viviendas del colapso estructural, otros sus viviendas están estables, más sin embargo ocurre lo que es el miedo a regresar a sus hogares, y parte de esta conducta es normal después de la ocurrencia de un sismo tan significativo. Luego tenemos para esto lo que es la parte de la prevención sísmica. Parte de nuestras lecciones aprendidas, una vez observado lo que ocurrió en Turquía, es que podemos validar para hoy, ya hace 10, 11 días de haber ocurrido el evento, podemos validar por lo menos una de nuestras tantos insumos o parte de nuestra autoprotección, de nuestras mejores prácticas ante un evento sísmico, como es lo que es la zona segura. Por acá en nuestro lado izquierdo podemos observar una imagen satelital donde tenemos un espacio donde era usado más que todo para la parte deportiva, los chicos lo utilizaban para recreación, y fue tomada como un punto para una zona segura para los refugiados. Se ha utilizado y ha sido muy importante para la población, ya que fue una zona afectada, fue una urbanización ya afectada en ese momento, y bueno, tuvieron el agrado de tener ese espacio para ellos, su zona segura. Entonces, antes de un sismo, ¿qué debemos hacer? Planificarnos como familia, como hogar. Tenemos que planificar dónde tenemos una zona segura cercana a nuestro hogar. Posterior, mantener las puertas siempre, las llaves cerca de nuestras puertas, para poder tener un fácil acceso y poder salir rápido de las edificaciones luego de haber ocurrido el evento sísmico. Tener también, no hemos podido observar hasta los momentos si en alguna de las edificaciones que no fueron colapsadas, las familias tenían sus botiquines de primeros auxilios, un botiquín con cosas importantes a la hora de un movimiento sísmico, como es tener una linterna, radios, un pito, que es muy fundamental para poder hacer las búsquedas y rescates. Por acá tenemos un video donde es suministrado por la Protección Civil de Turquía, donde ellos antes, desde hace un tiempo, y a raíz de unos sismos ya ocurridos desde 1999 y desde 2009, han desarrollado varias campañas. Una de ellas es la parte de la formación. Vamos a ver si podemos verla por acá.
Ok, como podemos observar, las protecciones civiles de cada lugar tiene sus trabajos de formación a lo que son las partes educativas, las zonas educativas, las comunidades, los que son los pueblos. Ellos llegan a cada rincón para poder hacer este tipo de trabajo de formación. Pero eso ocurre antes, debemos realizarlo antes de la ocurrencia de un sismo. Posterior a lo que es durante un sismo, nuestra recomendación como Funvisis es agacharnos, cubrirnos y agarrarse. Siempre reforzar el tema de lo que es cubrirse la cabeza porque es fundamental. Lo podemos observar acá en una experiencia también en Turquía, donde unas chicas llegaban a su trabajo en la parte de cocina y pudieron percibir lo que es la parte del sismo de Turquía del día 6 de febrero. Ok, como podemos observar, de las 3 chicas que estaban ahí inicialmente, 2 de ellas automáticamente su reacción fue agacharse y cubrirse. Esto podría darnos como indicio, como un porcentaje de que de un 100% de las 3 chicas que estaban allí, un 75% sí llega la información de lo que debemos aplicar como medida de autoprotección. Igualmente, automáticamente al agacharse se cubrieron de una vez. Las 4 chicas se cubrieron y buscaron un sitio seguro para poder esperar que cesara el sismo, y posterior a que cesó el sismo hicieron lo que fue su evacuación de la edificación. Entonces quiere decir que en Turquía también parte de nuestras lecciones o parte de nuestra aplicación de guía como debemos hacer como método de protocolo de autoprotección, es válido nuestro método aplicado acá en Venezuela también. Entonces, eso es importante reconocer y saber que la información también está llegando a varios rincones de su población y a la nuestra también, a través de las protecciones civiles y cuerpos de bomberos. Y por último tenemos la parte de qué debemos hacer después de un sismo. Obviamente, al cerrar un sismo, culminar un sismo, debemos buscar nuestra zona segura ya planificada en nuestro antes. Entonces, ¿qué debemos hacer? Evacuar la edificación con calma, tener una zona segura, utilizar las escaleras, evitar ascensores, escaleras mecánicas, y muy importante, como lo reflejamos en el video anterior, donde debemos, antes de salir, tratar de cerrar lo que es el gas y parte de la parte eléctrica y el agua para poder evitar otro tipo de catástrofe. Acá les voy a dejar un video, un micro que también ha realizado la Protección Civil de Turquía, donde han tratado de concientizar, de tener un punto de concientización a la población, viendo los riesgos que pueden ocasionar si no tomamos una buena conducta a la hora del movimiento sísmico. Observen.
¿okay? Como podemos observar en el video, no muestra qué debemos hacer, al contrario, muestra qué hacen algunas personas a la hora de la salir corriendo, no fijan cosas dentro de su hogar para evitar otro tipo de incidencias hacia su persona. Entonces, este video es más que todo crear una conciencia de que los errores que se cometemos a diario siempre deben ser subsanándose a diario. Entonces, este video me parece muy interesante, y más cuando la niña es la única que también se resguarda agachándose, cubriéndose y esperando que cese el sismo, manteniendo la calma. Es un ejemplo muy gratificante, ya que quien está dando el ejemplo acá de la calma es una niña. Creo que este tipo de campañas para nosotros el país es muy importante. Creo que parte de nuestra lección aprendida es que también debemos hacer este tipo de campañas de concientización a la población, demostrando lo que ocurre y lo que no se debe hacer antes, durante y después de un sismo, y más en nuestras zonas de choque e impacto. ¿Cómo podemos lograr esto? A través de una metodología que hemos estado aplicando acá en Funvisi, que es el método cascada, a través de nuestras protecciones civiles, estatal, municipal, a lo cual ellos tienen o deberían de llegar a todos y cada uno de la población en general. Entonces, este es parte de mi disertación como método de prevención y de concientización. De verdad, muchas gracias y agradecida por la invitación, y a la espera si tengan alguna duda o pregunta. Bueno, a manera de reflexión, lo que planteo o lo que recomiendo es que vivimos en un planeta activo, un planeta en constante evolución, y así como han ocurrido eventos sísmicos en el pasado, van a seguir ocurriendo, y como los que acabamos de exponer, el caso de Turquía. Y mi reflexión es que se cumplan las normas sismorresistentes, que se trabaje en todo lo que tiene que ver con simulacros, principalmente en aquellos países que son sísmicos, como es el caso de Venezuela. Y bueno, que se continúen los estudios. Creo que esa es la reflexión a todo esto que ha estado ocurriendo a nivel mundial, a nivel de lo que son estos importantes eventos sísmicos, caso Turquía. Y bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Luz. Excelente reflexión. Continuamos con la licenciada Romero, a la cual le pido adicionalmente a una muy breve reflexión que por favor nos ilustre sobre un aspecto curioso y particular de este evento, el cual es como un evento con epicentro no ubicado en el fondo marino pudo generar olas de tsunami. Hola, buenas tardes. Una excelente pregunta. Y bueno, les voy a decir una cosa interesante. Este evento, este tsunami se estudió y se procesó y se analiza para el evento principal, el 7-8, que está en tierra firme, pero tiene una ruptura de 280 kilómetros, de los cuales sus sismos secundarios caen dentro, sus sismos secundarios caen dentro del mar. Y cuando vemos y analizamos el mecanismo focal, ese mecanismo focal se corresponde con una falla transcurrente sinestral, como lo mostraba Luz. El mecanismo focal, esa pelotita de playa que tiene una parte negra, una parte blanca, dos partes negras y dos partes blancas, representan cómo la onda llega a la estación. Entonces la parte negra significa que es una compresión, o sea, la onda sube del suelo, y una dilatación, la onda baja del suelo. Cuando se hizo el modelo numérico, con el modelo de Satake, un modelo muy conocido japonés, se consigue pues que para ese momento sísmico tenemos las características del mecanismo focal, es decir, su rumbo, su usamiento, el deslizamiento. Esos datos se meten dentro de un modelo de tsunami por diferencias finitas y hacemos un modelaje. Ese modelaje genera
una onda muy pequeña, pero que se observó también físicamente en unos mareógrafos cerca de un área de la isla Chipre y unas poblaciones cercanas donde vieron cómo varió el nivel del mar. Eso es un tsunami provocado por ese gran movimiento que tiene una parte del suelo, sube y otra baja, pero fue tan pequeño porque son réplicas o sismos secundarios del orden de 6, de 5, que están dentro del sismo principal. Entonces, bueno, cuando se hizo esa evaluación, ese modelo numérico, en efecto es un tsunami, pero de altura de olas de 0,17, 0,15 metros. O sea, los tsunamis pueden ocurrir muy locales, pero la altura de ola no fue peligrosa. Entonces, sí puede ocurrir un tsunami con un evento sísmico principal. La lección es esa, pues sí puede ocurrir un tsunami con un evento ocurrido en tierra firme, muy cercano de la costa, y si es superficial. Entonces allí vemos, hay muchos más detalles que son muy técnicos, pero estoy a la orden para explicarlo, inclusive mostrar el modelo numérico de la simulación de ese tsunami. Muchas gracias, licenciada Romero, por su excelente explicación que nos enriquece ampliamente en la materia. Vamos ahora con la reflexión del ingeniero Ramírez. Por favor, ingeniero Ramírez, ¿cuáles son las lecciones aprendidas para Venezuela desde la óptica del conocimiento de los efectos de sitio y de los estudios de microzonificación sísmica? Hola, buenas tardes. Sí, bueno, desde mi punto de vista, la lección más importante que aprender de toda esta situación es el hecho de que hay que seguir promoviendo la implementación de las normativas de sismoresistencia, así como los estudios de microzonificación sísmica que se lleven a cabo en su máximo detalle y en su máxima, con la mejor experticia disponible. Esto debido a este tipo de situaciones que lamentosamente deja un saldo de vidas impresionante y definitivamente, bueno, las únicas herramientas que tenemos desde este lado de la ingeniería es, bueno, tratar de preverlo, tratar de seguir estudiándolo, tratar de seguir implementando los códigos de sismoresistencia lo mejor posible, documentándonos y adicional a ello, pues formando a la población para que tenga una respuesta adecuada ante un evento sísmico, que bueno, que ya muy bien se ha explicado en muchas ocasiones que sencillamente no es predecible, y por no ser predecible, pues debemos estar preparados constantemente para confrontarlo. Muchas gracias, ingeniero Ramírez, por tan valiosa reflexión. Ahora bien, por favor, ingeniero Ginés, ¿cuál es el aprendizaje para Venezuela de este evento desde el punto de vista sismorresistente? Bueno, debemos tener en consideración que no basta tener unos códigos o normas para edificaciones sismorresistentes, sino que también debemos considerar otros factores como es el seguimiento, control y supervisión de las edificaciones, porque bien podemos tener una normativa sismorresistente, pero esta no puede cumplirse, bien por negligencia de las personas que tienen la responsabilidad, tanto como en la ejecución de las edificaciones, como los organismos que tienen la responsabilidad desde el punto de vista estatal, municipal, o que no están al pendiente pues de verificar la ejecución o cumplimiento de esta normativa. También debemos considerar que se debe estar en una constante revisión, porque pudiéramos modificar
los parámetros contenidos en la normativa en atención a los eventos futuros. Lo que ocurrió en Turquía es un sismo grande, de considerable envergadura, para el cual, aun cuando las estructuras hubiesen estado acorde a las normas sismo resistentes, igual iban a ser afectadas. Entonces, hay diversos factores pues que tenemos que tener en cuenta, que no solo basta la norma, que debemos ser consecuentes con su ejecución, con su supervisión y con su control. Asimismo, el cumplimiento de las mismas debería acarrear sanciones y aplicarse las mismas, que se haga un seguimiento más expedito, más cercano. Todos sabemos que es competencia de los municipios como entes que tienen atribuida la responsabilidad de su ordenamiento urbano, estar al pendiente de que estos instrumentos legales dentro de sus áreas de competencias estén actualizados a través de los instrumentos legales como las ordenanzas, que en la gran mayoría de nuestros municipios cercanos a las zonas que tienen alta amenaza sísmica no han actualizado o ni siquiera lo han elaborado. Entonces debemos estar conscientes de esto, de tratar en la medida de ponernos al día. Nosotros desde Funvisi estamos tratando de acompañar a cada uno de los municipios para que sea implementada la ordenanza para edificaciones sismo resistentes en base a las condiciones de sitio, de densidad de población, de ubicación de la población, y sean creadas o ajustadas estas ordenanzas. También desde Funvisi estamos impulsando el reglamento técnico de la norma sismo resistente, que sería un instrumento en este caso de carácter nacional y obligatorio su cumplimiento. Nosotros trabajamos con un comité integrado por distintos entes privados y oficiales, y este instrumento ya pasó su primera fase de consulta pública y en la actualidad está en revisión para la firma de las autoridades competentes. Igualmente estamos trabajando en nuestro proyecto de Ley Nacional de Sismología, que también contempla algunos aspectos dentro de su articulado que pudiesen ayudar de alguna manera, además de las normas sismo resistentes, a garantizarle la seguridad y tranquilidad a nuestros pobladores en relación a que pudiese disminuirse la vulnerabilidad de las edificaciones. Muchas gracias, ingeniero Ginés, por esta enriquecedora y clave reflexión para todos. Muy importante. Finalmente, licenciada Durán, por favor, brevemente nos puede indicar qué reflexiones nos quedan desde el punto de vista social. Ok, Ana, gracias por interesante pregunta. Bueno, mira, como lección y como reflexión, yo creo que la palabra clave es formar. Debemos formar a diario a nuestra población, a las partes de los cuerpos de seguridad de primera respuesta. Creo que son los primeros que debemos abordar, posterior a la población, a las unidades educativas, y obviamente a raíz de estas lecciones y de estos sucesos que ocurren cada sismo, debemos seguir validando nuestras formas de autoprotección. Y a medida que esto va sucediendo, nosotros vamos a ir actualizando nuestros mecanismos para poder tener una efectividad a la hora de un sismo de gran magnitud o de una particularidad tan distinta o diferente como la que ocurrió acá en Turquía.